la Universidad de los Constructores de México se llama ITC. Conoce las 5 maestrías que tenemos para ti. Un modelo único en México donde puedes trabajar y estudiar. Instituto Tecnológico de la Construcción. Con 7 campus, formamos a los constructores de México. En la Delegación Ciudad de México, les doy la más cordial bienvenida a esta 9ª mesa temática que hemos organizado para ustedes con motivo de la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre, tanto el de 1985 como el del 2017. Y qué mejor que conmemorar estos acontecimientos lamentables que contar con el honor y la grata presencia de la maestra Yabneli Maldonado Mesa, comisionada para la reconstrucción en la Ciudad de México. Comisionada, bienvenida a esta su casa, la Casa de los Constructores Formales de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos. Buenos días. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a nuestro director del Foro 2022, quien nos va a dirigir unas palabras y nos va a presentar a los asistentes. Por favor, Paco. Muchas gracias, presidente, maestra. Un honor tenerla por aquí, Ricardo. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos. Pues esto ya es costumbre. Cada 15 días estamos hablando, platicando, revisando cómo es que la Administración Central de la Ciudad de México ve las cosas, cómo nos las comentan, y obviamente con todos ustedes que están en Zoom o en alguna de las plataformas, la interacción a través de la sesión de preguntas y respuestas. Hoy en día, como ya lo dijo nuestro presidente, es un tema muy particular. Esta ciudad ha sido obviamente tocada por el tema de los sismos durante muchísimos años. No es un tema nuevo, obviamente, pero pues tenemos la remembranza del 85 que nos dejó muchísimas enseñanzas y mucho que hacer. El 2017 otra vez, hace 2 semanas tuvimos otro evento que afortunadamente no tuvo ningún tipo de consecuencia de las que anteriormente habíamos sufrido. Pero pues hoy tenemos que platicar justamente de esto, de la reconstrucción. Pero también seguramente vamos a platicar de qué sigue, cómo vamos a planear, cómo vamos a hacer para que esta ciudad pues no pase por la reconstrucción, pase por la prevención de lo que puede suceder. Ya la maestra Miriam Ursúa nos adelantó temas y hoy pues vamos a hablar justamente de la reconstrucción a 3 años. Esta mesa temática es la 9ª y en este caso nuestro amigo, el ingeniero Ricardo González Lomelí, será el moderador. Me voy a permitir presentar su semblanza. Es ingeniero civil, ejerciendo profesionalmente desde hace 29 años. Es egresado del Instituto Politécnico Nacional y con 2 diplomados en el TEC de Monterrey, uno en desarrolladores inmobiliarios y otro de contabilidad. Actualmente es vicepresidente de Reconstrucción y Resiliencia de la CEMIC Ciudad de México, siendo el enlace con la Comisión para la Reconstrucción y con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ambas del Gobierno de la Ciudad de México. Es fundador y director general de Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, una empresa constructora y supervisora que en este año está celebrando su 20 aniversario. Felicidades por eso. Gracias. Ricardo, te dejamos. 9ª mesa técnica, maestra, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos hoy como invitada a la comisionada Yabneli Maldonado Mesa. Es la comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México. Una persona que nació en esta nueva administración, en la comisión, entonces conoce de fondo todo la problemática, las soluciones y todo. Creemos que fue muy buena decisión de la jefa de gobierno haberla nombrado como comisionada, ahora que el saliente comisionado se fue de senador a una nueva comisión. La licenciada Yabneli es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo México. Fue directora de atención a personas damnificadas en la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México del 5 de diciembre de 2018 hasta el 13 de julio de 2021. A partir del 14 de julio de 2021, fue nombrada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo
comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México. En el certamen de lo mejor al servicio público, Accountability Lab obtuvo el reconocimiento Integrity Icon and People Choice Award a la honestidad e integridad en el servicio público 2019. Se desempeñó como coordinadora de asesores del Grupo Parlamentario de Morena en la 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue asesora y abogada corporativa del maestro José Agustín Ortiz Pinchetti. Más, asesora en la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Enlace Interinstitucional de la Procuraduría General de Justicia. Fue también subdirectora de normatividad jurídica en la Secretaría de Desarrollo Social. Colaboró en el sitio juegalimpio.mx para denunciar la compra de voto y otros delitos electorales. Es fundadora del partido Morena, fue delegada de este partido en la zona de la Laguna de Coahuila y ha colaborado en los estados de Chiapas, Oaxaca y Puebla. Pues bueno, ¿quién mejor para platicarnos de lo que ha pasado? Es una amplia conocedora de los temas de la reconstrucción, ahora encabeza la misma y creemos que este cambio ha sido para bien, dicho por las bases que estamos en ello. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Agradecer de manera particular pues la hospitalidad y la fraternidad que se hizo con la Comisión, la Cámara Mexicana de la Construcción en su delegación Ciudad de México. Y muchas gracias por este espacio, la invitación. Y pues bueno, es una forma de conmemorar lo ocurrido en 1985 y en el 2017, es justamente a informar a la ciudadanía, a las familias que aún estamos atendiendo, a quienes ya son beneficiarios del programa, pues del estado que guarda el programa para la reconstrucción. Bueno, pues tenemos un balance de la Comisión para la Reconstrucción que me gustaría comenzar pues agradeciendo también la colaboración de pues todo el ramo de la construcción encabezado por la CEMIC, pero también a todos los colegios de ingenieros, de arquitectos, todas las organizaciones que agrupan a los directores responsables de obra, a los corresponsables de seguridad estructural, a los urbanistas, porque justo cuando comenzamos esta tarea y de diseñar el plan integral para la reconstrucción y toda su instrumentación, justo tuvimos una extraordinaria respuesta y colaboración y lluvia de ideas para comenzar todo esto que vamos a informar y que sin todos ustedes no hubiese sido posible. Así es que muchas gracias por este acompañamiento tan cercano y tan fraterno que tenemos de los técnicos, como nosotros así los llamamos. Así es que gracias. Pues lo primero que quiero comentarles es cómo encontramos la reconstrucción. Ya en diversos momentos hemos dicho que el gobierno anterior pues nos entregó una base de datos que identificaba solamente 7,000 viviendas y que justamente en el recorrido que hace la doctora Claudia Sheinbaum durante la etapa de transición, ya una vez ganado las elecciones, empezamos a detectar un sinnúmero de familias que también habían tenido daños en su patrimonio, y ahí se tomó la determinación de hacer nuevamente un censo que nos pusiera pues una realidad que sí estábamos viendo en las calles. Un claro ejemplo que tuvimos pues fue la alcaldía Iztapalapa, de la que poco se habló, casi no hubo miradas en los medios hacia esta alcaldía. Si recordamos, todo el foco se fue a San Gregorio Atlapulco y también a la Colonia del Mar, la calle particularmente de Pingüino, donde estaban todas estas grietas, pero prácticamente no se hablaba de la alcaldía Iztapalapa. Hubo una invisibilización de los daños en esta demarcación, y hoy día tenemos pues colonias como la Ermita Zaragoza, Santa Marta, Catitla y Santa Cruz Mellehualco como una de las más dañadas, y no hubo esta mirada o este foco por parte de nadie para detectar que los daños significativos y mayores habían sido en esta alcaldía. Hoy tenemos la claridad de que estamos atendiendo a 25,581 viviendas
entre casas y departamentos en edificios y en unidades habitacionales. Bueno, esto es un poco lo que explico, ya lo que arroja nuestros censos. Y aquí, a hacer una acotación, tuvimos un segundo censo porque a la hora que fuimos a las asambleas informativas también hubo familias que alzaron la mano y que dijeron, yo no tuve daño, no me censaron porque a lo mejor ya se encontraba la demolición realizada y no había estos tapiales, no había ninguna señal de que había habido una casa y que por tanto tenía daño. Y el segundo censo justo se conforma por 5,469 viviendas y el primero de 6,670. Entonces, estos 12,139 es nuestro universo de atención de casas dañadas en la Ciudad de México que tienen que rehabilitarse o reconstruirse. Bueno, este es un avance que hemos estado informando durante todos estos días. Llevamos más de 5,000 casas entregadas, tanto rehabilitadas como reconstruidas. Traemos 1,634 en obras que concluimos en próximos meses y cerramos el primer censo, pero también ya traemos en obra 903 del segundo censo que comenzamos los primeros días de septiembre. Adelante. Las unidades habitacionales, este es un gran tema que estamos atendiendo. Son 13 unidades habitacionales, pero tenemos unidades que son de una dimensión significativa, que hay empresas especializadas que nos están ayudando a hacer la renivelación y recimentación mediante pues un procedimiento que ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo, sin la necesidad de hacer una gran desocupación de la unidad habitacional solamente con las plantas bajas, pero aquí estamos haciendo un gran impacto y mejorando mejorando las condiciones de las familias beneficiadas, porque tenemos, por ejemplo, en el mes de enero está la unidad habitacional Ferrería, que tiene 23 edificios que estamos atendiendo. El día de ayer comenzamos en la unidad habitacional Concordia, que tiene 1,420 departamentos, que es la unidad habitacional que tiene la mayor inversión social por parte del gobierno de la ciudad, con 200 millones de pesos, y que todo este procedimiento pues les va a regresar la tranquilidad a las familias. Entonces, este es el estatus que tenemos. Tenemos 13 unidades habitacionales, 8 en obra. Estamos por iniciar en 3 y entre diciembre y enero vamos a hacer las primeras entregas de todo este trabajo que se está realizando en unidades habitacionales y que le hemos dado un tratamiento particular porque las estamos atendiendo en conjunto, sobre todo en aquellos daños que se enfocan en ciertas torres o cuerpos constructivos, a diferencia de los multifamiliares que le damos pues una atención particular edificio por edificio. Aquí, por ejemplo, en la unidad habitacional Concordia tuvo daños significativos también por cómo se está moviendo el suelo en esa zona de Iztapalapa, y tomamos programas de atención global para toda la unidad habitacional, evidentemente con el respaldo del dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Bueno, ya prácticamente ustedes también nos han apoyado, y en particular los directores responsables de obra, en la dictaminación de las reubicaciones, sobre todo en la alcaldía de Iztapalapa, en la zona de La Planta y Cananea. Tenemos el mayor número de familias con dictamen de reubicación y estamos ya construyendo la unidad habitacional Porvenir, que le llamamos Proyecto Habitacional Porvenir, en la alcaldía Tláhuac, que estamos construyendo 330 unidades privativas, departamentos totalmente seguros, y además de garantizar el derecho a la vivienda a las familias a reubicar, les vamos a otorgar certeza jurídica. Cuando les entreguemos sus departamentos, les vamos a entregar también su escritura pública. Decir que este es un proceso complejo porque las familias pues tienen un arraigo muy
asentado en el lugar en el que viven, como generalmente lo hacemos todos. A partir de ahí desarrollamos nuestra vida diaria, es el mercado más cercano al que acudimos, la escuela más cercana al que acudimos. En el caso del trabajo no necesariamente siempre es el más cercano, pero sí nuestra dinámica de vida pues va en torno al espacio que vivimos, y hemos trabajado socialmente con las familias justamente para poner especial interés y foco a la situación técnica o el resultado técnico. Es decir, el suelo ya no da para rehabilitar una casa, el suelo ya no da para reconstruir una casa, los tenemos que reubicar, pero les estamos dando esta alternativa. Entonces, esta es una de las políticas de reubicación importantes que se está dando en la ciudad y que va de la mano con una situación también inédita que no había sucedido en la Ciudad de México. Una política de atención al suelo agrietado, que si bien la alcaldía Iztapalapa tenía y tiene su centro de evaluación y de monitoreo del suelo, no había habido desde la Ciudad de México una política de atención al suelo agrietado, de modo que en todas las casas que estamos reconstruyendo, rehabilitando, que se encuentran en el oriente de la ciudad y que requieren, estamos implementando el mejoramiento del suelo justamente para garantizar la seguridad de la cimentación y por tanto de la edificación. Parte de esta evaluación es que justo en muchos casos, como es el que informo sobre las reubicaciones, pues también nos han dicho los técnicos, ya no es posible construir o rehabilitar, y es por eso que también se hace la política de reubicación, que ya está plasmada en nuestro plan integral para atender la reconstrucción aquí en la Ciudad de México, y vamos a garantizarles a las familias que puedan tener un espacio digno, seguro, adecuado, y además a todas las familias extendidas que vivían en ese mismo lugar podrán tener acceso a una misma vivienda en ese espacio mediante un crédito del Instituto de Vivienda, sin tomar en cuenta el costo del suelo. El suelo fue una adquisición que se hizo a través del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México en colaboración con el Instituto de Vivienda, pero solamente en el crédito se va a poner la parte de la edificación y no así el suelo, además porque ya todos conocemos la política de suelo que está aquí en la ciudad, lo caro que es, y vamos a descontar esa parte para que sea un mayor beneficio para las familias. Y bueno, pues este es el estado que guardan los multifamiliares. Tenemos un total de 370 multifamiliares, tanto de rehabilitación como de reconstrucción. Aquí tenemos un avance con los entregados el día domingo. Llevamos 172 multifamiliares entregados y traemos otros tantos en proceso, tanto en obra, que son aproximadamente 80, y que el resto está en un proceso de conclusión de su proyecto ejecutivo, realizando observaciones al proyecto ejecutivo. En otros están por tener la constancia del Instituto para la Seguridad de las Construcciones para ya comenzar obras, otros están en cotización. La idea es que en el próximo semestre, los últimos 3 meses del año y los primeros 3 del próximo, podamos comenzar estas obras, y vamos a garantizar que inicien aquellos multifamiliares que tienen una gran dimensión y que sí o sí tienen que comenzar este año para que podamos cumplir con los tiempos que nos ha encargado la doctora Claudia Sheinbaum de concluir la reconstrucción en 2023, y sobre todo los multifamiliares terminan en esa fecha por los periodos de construcción que van de 12 a más meses. Y en el caso de las viviendas unifamiliares, toda la reconstrucción y rehabilitación va a concluir el próximo año, pero los multifamiliares, por su duración de proceso de obra, algunos se van a 2023. Bueno, ahora yo me he encargado de darle mucha visibilidad a este apoyo porque se queda como atrás de todos los apoyos que nosotros estamos dando. Hemos dado más de 200,000 apoyos a las personas damnificadas, y ayer me preguntaban, bueno, ¿qué pasa con las familias que están en proceso? Bueno, tienen este apoyo a renta
en tanto se hace la intervención de sus casas o departamentos, y a diferencia de cómo se había planeado en el gobierno anterior, que solamente eran 3 meses, algunos les dieron 4, otros les dieron 6, no había uniformidad en la atención. En el caso de apoyo a renta se da hasta que entregamos las llaves de sus casas o departamentos totalmente seguros, y es un apoyo significativo que está dando el gobierno de la ciudad a las familias damnificadas. Y antes de hablar de este tema, que es muy importante, entre otros apoyos que tenemos, pues también está el de las condonaciones del agua y predial. Todas las familias que tienen que desplazarse, así como en el caso del apoyo a renta, tienen el beneficio de que se les condone el agua, el predial, desde el día del sismo hasta el trimestre o bimestre que se entrega su casa. Y también tenemos un marco de facilidades administrativas y una colaboración muy cercana y también fraterna con el Colegio de Notarios para que todas las personas damnificadas interesadas en escriturar tengan sendas facilidades y descuentos para poder hacerlos. En las asambleas de las colonias más afectadas, generalmente aprovecho para decir que las razones por las cuales no escrituramos en México, la primera es porque es muy oneroso, pero la segunda es por desidia. Lo vamos postergando. Y en muchos momentos vino el sismo y muchas familias se preocuparon porque no había una acreditación fehaciente de la propiedad, o porque lo que era del abuelo ya no lo fueron regularizando. Y esta es una antesala de nuestro siguiente punto que voy a exponer. En la vivienda multifamiliar tenemos una acreditación del 90% de la propiedad, en la vivienda multifamiliar, pero en la vivienda unifamiliar tenemos un porcentaje mucho más bajo de la acreditación de la propiedad y va al 45%. Entonces, esa evaluación y esa dimensión la hemos tomado a partir del trabajo con el Colegio de Notarios y con todo el trabajo que estamos haciendo de declaraciones notariales juradas para garantizar la certeza y seguridad del apoyo que estamos dando como gobierno, que es apoyo que tienen todas las familias y que es gracias a los habitantes de la ciudad que con sus impuestos tenemos este programa. Y para tener certeza dónde depositamos ese apoyo o para hacer una demolición de una casa, nos respaldamos que cuando no haya acreditación de la propiedad, con una declaración notarial jurada, que es un documento que trabajamos con los notarios a fin de que las familias declaren que llevan 20 años viviendo ahí, que el inmueble fue de su abuelo, que se lo pasó a su mamá, que su mamá ya no vive, pero que tiene a 2 vecinos que pueden atestiguar eso que está diciendo. Eso se plasma en un documento y esa declaración notarial jurada a nosotros nos sirve para tener certeza de dónde depositamos los apoyos a los que tienen ellos derecho, pero sobre todo el riesgo que eso implicaría demolerle a alguien que no es propietario. Y con este documento le damos certeza a quien le estamos atendiendo, pero también certeza al propio gobierno de esto que les comento. Esta situación de la acreditación de la propiedad justo nos pone en este esquema y en este panorama de las expropiaciones, o como se plasma en nuestros instrumentos públicos o en nuestra normatividad, la adquisición por la vía del derecho público, decir que estamos expropiando en 35 inmuebles, pero esta expropiación es una expropiación muy particular. No es pues como a lo mejor se hizo en el 85 con un mecanismo justo para dar todas las garantías y en este momento se encontró que era lo idóneo. Ahora lo estamos haciendo para otorgar la mayor certeza jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos expropiando cuando no hay la posibilidad de tener una solución jurídica inmediata y que esa solución nos va a llevar 5, 6 hasta años resolverlo, pero que nosotros requerimos que desde ya se acredite fehacientemente la propiedad, para en el caso de las reconstrucciones con redensificación sobre todo, porque hay el esquema de la donación y nadie puede donar si no es dueño. Entonces hacemos la expropiación y a quienes le devolvemos, digamos, o a quienes le vamos a aplicar la propiedad, pues a las mismas personas que ahí vivían y que nos acreditaron el mejor derecho. ¿Y por qué a ellos? Porque justamente son los que están haciendo este trámite que supera el tiempo en que nosotros necesitamos que se acredite la propiedad.
Estamos expropiando a las familias que ahí vivían y estamos aplicando la propiedad a las familias que ahí vivían, es decir, a las mismas personas. Pero la expropiación tiene una particularidad que resuelve y limpia todos los problemas jurídicos y legales que hay en un inmueble. Entonces, expropiamos y cuando está construido y a la hora de constituir el nuevo régimen, en particular hablo de los multifamiliares, le devolvemos ya limpio una escritura a la persona que ahí vivía. Pero no nos daría tiempo, por ejemplo, resolver muchas sucesiones de un mismo inmueble o resolver un otorgamiento y firma donde no acude la persona a firmar, sobre todo quien vendió para obtener la escritura. En todos esos casos estamos expropiando y estamos sobre todo pues expropiando evidentemente en edificios que se encuentran en Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez y que tiene que ver con este tema. Aquí ponemos el ejemplo de San Antonio Abad 39, que tiene una particularidad, era una copropiedad y que evidentemente ahora cuando apliquemos la propiedad a las familias que ahí habitaban, va a ser en un régimen condominal que les va a dar además la mayor facilidad para la toma de decisiones en conjunto y en comunidad. Entonces, esta ruta de expropiación la estamos haciendo en estos casos, estamos expropiando en 35, hay distintas rutas y definiciones, hay inmuebles en los que los estamos expropiando a su totalidad, como es San Antonio Abad, y hay otros en los que solamente estamos expropiando derechos de copropiedad. Ya sé que así como ustedes, esto también es un poco técnico, pero estamos solamente expropiando el indiviso en particular para no afectar a quienes sí acreditaron. No hay una afectación, pero también damos certeza en todo este procedimiento. Adelante. Y bueno, las demoliciones, aquí tenemos ya 65 concluidas. Quiero decir que estas son con recursos públicos, que estamos por iniciar 5, que estamos en proceso 2 y que prácticamente estamos concluyendo las demoliciones de los edificios que tenían que demolerse. En este caso ya prácticamente estamos en proceso de demolición 1, que era el que mayor riesgo podría tener, pero que no pasó nada en el pasado sismo, pero ya comenzamos su demolición. Prácticamente concluimos de demoler este mismo año y hacer de conocimiento que también nuestra mesa de demoliciones se autorizaron algunas otras demoliciones que se llevaron a cabo con recursos privados y que evidentemente se acreditó el daño por parte de un dictamen del ISC y se acredita también la propiedad, pero también dimos autorización a demoliciones con recursos privados. Adelante. Bueno, esta es la parte que tenemos en colaboración con el gobierno federal, con la Secretaría de Obras, con Fundación SLIM. Este es el número de infraestructura educativa que se ha atendido. Y hace poquito veía el último informe. En la Ciudad de México estamos por concluir este proceso. 6 escuelas están en proceso para concluir toda la atención de infraestructura educativa. Adelante. Y esta es la infraestructura social, centros de salud, hospitales, 3 en colaboración con la Fundación Carlos Slim, que también tenemos una participación y ayuda de manera muy cercana, también fraterna. Nos han ayudado muchísimo, han participado en la reconstrucción de 30 edificios y también están, reconstruyeron 3 centros de salud en la ciudad y están en proceso de reconstrucción del Hospital Gea González. Pues bueno, por último, un poco en lo que significa la casa y lo que estamos haciendo todos y todas, y un poco ahorita que veníamos llegando aquí a la CEMIC, venía platicando con mis compañeros que en la entrega de Pacífico 223 invité al arquitecto Carlos Goya, que es el director general de Servimed, de Servicios Metropolitanos, que es la empresa del gobierno de la Ciudad de México que nos está ayudando a comercializar, y al final me dice que nunca se había imaginado
la dimensión social y emocional que tenía la reconstrucción, que estaba muy, muy conmovido del evento protocolario que habíamos tenido ahí de entrega, y que bueno, pues él estaba en toda la parte de solamente comercializar, pero le dio otra dimensión de lo que significaba reconstruir. Y bueno, yo en este inter, después de que la jefa de gobierno me dio este encargo, que asumo por supuesto y asumí con mucha responsabilidad y compromiso, y también decirlo amor, porque no es un trabajo común, se necesita aquí mucha pasión y mucho amor para hacer lo que estamos haciendo, y me dediqué un tiempo a leer poesía. Me gusta la poesía, de todo lo que significa la casa, no solamente el hogar, sino la casa. Y me encontré con este texto que es muy bonito, que justo lo compartí con las familias de Pacífico 223, que dice: la casa es más que la suma de los elementos que la componen. Es un almacén de recuerdos, un archivo, un guardián de todo lo que ha sucedido. Entonces eso estamos haciendo en colaboración con todos ustedes. Esta dimensión social que tiene la reconstrucción. A veces cuando comenzábamos el programa le veíamos todo un lado muy, muy técnico, porque pues, obviamente se trataba de edificar, pero cuando nos empezamos a adentrar y tuvimos ese contacto que antes no se tenía, porque el contacto anteriormente era a través de una plataforma, y muchos de los casos que nos decían es que veías a las familias de San Gregorio, de Santa Cruz, en Xochimilco, de Tulyehualco, yendo a los cafés internet para registrarse en la plataforma. Y esa era la forma en la que se había dimensionado atender la reconstrucción anteriormente. Y entonces nosotros lo que hicimos es quitar pues esta separación que había entre gobierno y autoridades, seguirnos al campo, hacer las asambleas informativas, recibir a la gente, tener contacto, escuchar el problema caso por caso. Hoy, aunque estamos reconstruyendo más de 100 edificios, yo les quiero decir que la historia de Pacífico 223 no es la misma de Pacífico 455. Y así cada caso, y cada inmueble tiene su propia comunidad y su propia historia, y tiene sus propios problemas legales y también condominales. Entonces, la dimensión social de la reconstrucción es prácticamente todo el programa. Y sí, toda esta parte técnica es importantísima, porque son vehículos e instrumentos para garantizar la casa segura, pero la reconstrucción es profundamente social. Sí, sí, me queda claro que no tiene precio el ver la alegría y las sonrisas de las familias regresar a su casa. Me ha tocado presenciarlo. Realmente ese contacto social y el ayudar en ese sentido, pues es mucho, al recuperar el patrimonio, ¿no? Que es básicamente El trabajo de toda la vida. El trabajo de toda la vida, ¿no? Y pues bueno, nos damos cuenta que con este programa, aparte de reconstrucción y regresar a las familias una vivienda segura y digna, pues también ha funcionado como regularización territorial por todas las casas que no tenían documentación para comprobar la propiedad y ahora la van a tener, ¿no? Con todo este tema. Pues bueno, muchas gracias. A mí me surge una duda: ¿qué va a pasar con los predios donde haya grietas, donde se está reubicando a Porvenir a todas estas familias? ¿Qué va a pasar con esos predios? Bueno, el Plan Integral para la Reconstrucción establece que estos predios, el gobierno tiene que asegurarse que no vuelva a haber una construcción, que nos invadan. Entonces comenzamos ya con un proceso de demolición, sobre todo en los que incluye un nivel de riesgo, y estamos en este proceso de todo, digamos, el andamiaje del respaldo, decirlo, llenado de formatos, para que la gente tenga primero la garantía de que va a ser reubicada, porque es fundamental que ellos sepan: bueno, me están dando el apoyo a renta, nos están pidiendo que nos salgamos, los van a demoler, y qué va a pasar conmigo. Pero el Plan Integral para la Reconstrucción habla de que se va a llevar a cabo la demolición y vamos a expropiar esos espacios en donde haya acreditación de la propiedad. Pues hay una cesión de derechos, pero vamos a expropiar esos espacios y vamos a trabajar con las alcaldías para que sean pequeños espacios públicos, verdes, destinados
a esto que ahora ha impulsado bastante la Secretaría de Medio Ambiente, sobre todo los espacios verdes, en donde se pueda, y eso lo estaremos trabajando más adelante con las alcaldías, les haremos llegar estas ubicaciones para que ellos, a través de sus programas de recuperación de espacio público, puedan darle algún destino. Ok. Comisionada, pues te felicito, la verdad es que es una excelente presentación y sin duda ha sido un gran reto estos 3 años de buscar devolverle a las familias lo que lamentablemente perdieron con los sismos. La verdad, los que hemos participado poco, mucho en este programa de reconstrucción, como dice Ricardo, es un gusto ver a las familias que regresen a sus hogares, es un gusto poder contribuir con este proceso tan complejo que ha sido la reconstrucción, que sin duda ahorita ya está hecho todo un procedimiento, un proceso, un know-how de cómo hacerlo, y ojalá que no se vuelva a hacer otra vez. Claro. Aunque ya sepamos cómo hacerlo, ¿no? Porque ha sido todo un proceso de aprendizaje y creo que lo han sabido llevar muy bien. La verdad te felicito y por lo que veo y estoy viendo aquí en tu presentación, Sí, todavía todavía falta cuando menos 2 años de seguir trabajando en este proceso de la reconstrucción. Así es. En este sentido, yo te quisiera preguntar, como presidente, tengo el honor de presidir esta delegación Ciudad de México. ¿Existe todavía la posibilidad de que nuestros afiliados que quieran trabajar y contribuir con este proceso de la reconstrucción lo puedan hacer? Los que no han participado. Sí, por supuesto. De hecho, estamos buscando empresas especializadas, sobre todo en todo el planteamiento que traemos de rehabilitación de los propios edificios. Requerimos de empresas muy especializadas, muy responsables. También ya sé que el anterior comisionado en distintos foros habló de las debilidades que tenía el ramo de la construcción. Yo diría que sí, que pueden seguir participando y les pedimos esa particularidad, que sean empresas muy responsables, con mucha experiencia, con capacidad técnica y financiera. Eso es lo que necesitamos porque necesitamos no fallarles a las familias. Y decir que cuando decías de los tiempos, pues el próximo año vamos a terminar las casas. Vamos a entregar todas las casas rehabilitadas y reconstruidas y solamente nos quedan los edificios. Como yo decía, el proceso, y ustedes lo saben también muy bien, los procesos de construcción de un edificio pues son de mayor tiempo y pues eso nos va a llevar pues hasta el 2023 y sobre todo el proyecto habitacional Porvenir, que tiene una duración de aproximadamente 20 meses y estaremos entregándolo en los primeros meses de 2023. Muy interesante. Pues cuenta con nosotros, los constructores formales de la construcción en la Ciudad de México. Tú dices cómo hacemos, a quién le llamamos, qué puerta tocamos y con gusto nos gustaría seguir participando en este proceso. Pues organicemos una reunión en particular para la Excelente. Rehabilitación y así podemos ir Te tomamos la palabra. atendiendo, digamos, nuestros grandes universos y vamos primero atendiendo lo de rehabilitación, que me importa mucho tener empresas, insisto, especializadas que sepan hacer pues este trabajo, como hay muchos expertos aquí que agrupan la propia CEMIC. Ese encuentro sería muy, muy bueno para nosotros. Excelente. Y que además en sus currículums se acredite que han rehabilitado edificios. Ricardo, pues ahí ya tenemos el siguiente compromiso con nuestra comisionada para la reconstrucción. Organizamos una sesión tipo networking, como le llaman, donde podamos nos platican los proyectos y te presentamos a los constructores que estén. Correcto, sí. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Ricardo, parece que hay preguntas de la audiencia. Tenemos sí algunas preguntas por ahí. Del ingeniero Fernando Corona. ¿Qué instituciones se hacen cargo de la restauración de las viviendas catalogadas como patrimoniales, así como inmuebles como las iglesias, ya que el INA y el INVAL son únicamente normativos? Obviamente supongo que se refieren a viviendas catalogadas que tuvieron daños en el sismo. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, ahorita que caigo a la cuenta, no hablamos de lo que estamos haciendo en el tema de monumentos
históricos, culturales o los templos. Estamos en la rehabilitación de 21 templos, 15 ya los tenemos concluidos y 6 estamos en proceso. Participamos como fideicomiso también en la restauración y rehabilitación del Ángel de la Independencia. Y aquí tenemos una cercanía con la Secretaría de Cultura y una colaboración también cercana, porque ellos conocen a muchos de los restauradores que tienen experiencia. Como ustedes saben, es un grupo de empresas muy pequeño, focalizado y muy experto en este tema. Entonces, la Secretaría de Cultura nos ha acercado con estas empresas y como trabajamos de la mano, son ellos los encargados de la asignación de los trabajos a estas empresas especializadas o a profesionistas especializados para llevar a cabo esta tarea. Pero respondiendo la pregunta, es muy particular que la Secretaría de Cultura conoce al gremio y con ellos trabajamos esa asignación. Y esto que les comento, tenemos 15 templos concluidos y 6 en proceso. Ok. En la alcaldía Alma Rosa, pregunta, en la alcaldía Álvaro Obregón, Santa Rosa de Xochiac, también hay zona de grietas muy grandes. ¿Qué acciones se están realizando al respecto? No teníamos el reporte de suelo agrietado en Santa Rosa Xochiac, pero ahora que ahí estamos a unos días de que haya cambio de estafeta en las alcaldías, sería muy importante acercarnos con el alcalde para que, alcaldesa, para que se haga el trabajo y un estudio de suelo desde la alcaldía y se pueda impulsar la política de atención de suelo agrietado desde ese espacio. El ingeniero Sergio Villalobos pregunta, ¿saben si se ha incrementado la cultura de aseguramiento de inmuebles? Pues aquí hay un planteamiento desde la legislatura pasada. Han tratado de impulsar una ley que trate sobre asegurar los inmuebles a través del predial. Ahí hay una discusión en el Congreso y por ahí tenía conocimiento que en esta nueva legislatura que recién comenzó también querían hacer un impulso para que se pudiera contar con un fondo permanente para el caso de los sismos y que se fuera construyendo a través de un seguro que se pagara a través del catastro. No tengo las especificaciones del alcance de esa iniciativa, pero seguramente va a ser muy importante que se haga primero una discusión y debate con expertos, con aseguradoras, con ciudadanía, para que pongamos en esa iniciativa pues justamente nuestras profundas preocupaciones y que esa iniciativa se traduzca en eso. Es necesario este seguro para esta ciudad sísmica y cómo instrumentarlo a través del catastro, si sería ese el mecanismo u otro, pero habría que primero discutirlo. Fermín Rodríguez, ¿hay recursos federales en la reconstrucción? No hay recursos federales. Hace poco la doctora Claudia Sheinbaum justamente hablaba en uno de los diálogos circulares que presentó el día de domingo, que en este programa no tenemos la participación de recursos federales, todo lo está asumiendo la ciudad y pues bueno, las y los habitantes que con sus impuestos es posible que las personas damnificadas hoy día sean atendidas. Si me permite, Ricardo, aprovechando que estamos Sí. aquí. Por un lado, pues una disculpa, por ahí tuvimos un pequeño problema con el tema de la red, por ahí en algún momento se perdió la comunicación, pero bueno, obviamente las ideas están plasmadas. Pedimos también autorización para la presentación, poderla difundir, si no tienen inconveniente. Claro que sí. Entonces eso para que también lo hagamos con toda la gente que nos está viendo. A mí me gusta el tema del futuro. O sea, este es un trabajo muy interesante, es un trabajo muy complicado. La dimensión social es algo que no es fácil medirlo. ¿En dónde cae el concepto de dimensión social? Por lo menos para los que somos técnicos, pues la verdad es que no está tan fácil. Es un tema muy complicado. Pero lo que sí deberíamos de hacer, y esta es una invitación por el tema del foro del año que viene, ¿cómo aprendimos de estos terremotos? ¿Cómo aprendimos? ¿Qué aprendimos?
de este proceso de reconstrucción. Aquí se han mencionado 2 o 3 cosas. Asegurar la propiedad. Es claro que cuando yo tengo un problema, una inundación, un terremoto, etcétera, pues lo primero que hago es voltear con el gobierno, ¿no? Como si el gobierno hubiera tenido la culpa del terremoto. Claro que no es así, pero sí tiene una connotación compleja de qué debimos de haber hecho todos, sociedad, gobierno, para efecto de que los daños, no quiero decir que se hayan eliminado, que se eliminen, pero que sean menores y que nuestra capacidad de respuesta sea mayor. Aquí ya por ahí también Ricardo lo comentaba. Esta es una plática de reconstrucción. Yo creo que ha sido muy ilustrativa, que no estamos metidos en el tema. Creo que ha sido muy claro el esfuerzo, lo que se está haciendo. Pero el tema de la resiliencia. Y la resiliencia en muchos de estos casos pasa por el tema de aprender de la tragedia. Hemos tenido tragedias muy fuertes y estas tragedias pues nos tienen que dejar una enseñanza. Entonces mi pregunta va, ¿cómo está documentando la comisionada, si es que se está haciendo, o si no, cómo hacemos entre todos? ¿Cómo se está documentando lo que se está haciendo para que nosotros, sociedad, gobierno, instituciones, etcétera, podamos emitir lineamientos, podamos emitir comunicaciones, podamos hablar de boca en boca, de decirle a mi primo, al vecino, oye, asegura tu casa, oye, toma conciencia, oye, no construyas si no tienes todos los permisos, oye, no le agregues, me decirlo, no le agregues la terracita a tu casa, porque cuando le agregamos la terracita, estamos cambiando probablemente el momento con el cual trabaja la casa. Y la verdad es que somos, perdón que lo diga, pero somos muy dados a hacerlo. De repente, oye, pues es que ya creció la familia, y pues ponle un techito más, ponle un cuartito más, y entonces también se vuelve un problema de desorden desde el punto de vista de los expedientes que tiene la propia autoridad. Entonces, un poco la pregunta vendría, y no sé si sea una tarea que tenga ya la comisionada, el hecho de cómo estamos documentando todos los eventos que se conocen desde el punto de vista de que no hay testamento, que ya se platicó, desde el punto de vista que no hay aseguramiento, no hay seguros, pero también desde el punto de vista de todo aquello que se está encontrando que han sido vicios a lo largo del tiempo y cómo invitar a la ciudadanía, cómo hacer una campaña muy fuerte para efecto de que esto pudiera regularizarse. Y otro tema que leí por ahí en alguna ocasión de Japón, que es una zona sísmica, es una zona muy complicada. Que Japón tiene ya de alguna manera todo un plan de cómo debe de reaccionar la ciudadanía ante un evento. Obviamente los simulacros, y el del domingo es un ejemplo, hemos avanzado en todo este tipo de temas. Pero sectorizar la ciudad, establecer zonas con brigadas, hacer nuestra lista de todos nosotros que somos brigadistas, porque los mexicanos salimos con el corazón por delante y la organización la traemos atrás. ¿Cómo hacer que todo esto que estamos aprendiendo, que me permite para el año que viene que tenemos el foro, poder hablar de todo eso que la tragedia nos enseñó y que vamos nosotros a capitalizar como ciudadanos, porque no nos vamos a ir seguramente, cómo lo vamos a capitalizar y cómo lo vamos a hacer? Es primero pregunta y luego invitación para que el año que viene abra yo un capítulo que diga qué aprendimos y qué vamos a hacer. Pues es un interesante planteamiento y tiene varios temas. Primero, pues la memoria de la reconstrucción sí la estamos haciendo. Es muy importante que evidentemente haya un respaldo de todo el trabajo que se está haciendo en el gobierno, pero no solamente por el respaldo del trabajo, sino también se quede, digamos, la memoria de cada uno de los apoyos que hemos estado dando. ¿En qué sentido? Primero, evidentemente cada apoyo tiene que tener su necesario archivo y documental. Todos los apoyos, que no son pocos, el apoyo a la rehabilitación, el apoyo a la reconstrucción, el apoyo a que se hagan estudios de suelo, el apoyo a la supervisión, al apoyo a renta, a la reubicación, a las condonaciones, a las facilidades administrativas, a las facilidades para escriturar. Es un programa que tiene muchas bondades y muchas aristas y es preciso que de todo eso haya un respaldo. Y evidentemente estamos trabajando en dos sentidos, la memoria y la reconstrucción. En lo administrativo,
pero también en la memoria histórica que esto va a representar, reconstruir por segunda vez la Ciudad de México. Y dos, el planteamiento que decía sobre qué tenemos que aprender. Y yo creo que tendríamos que trabajar en un encuentro con todas las personas que han reconstruido en este proceso y las que han rehabilitado para también identificar. Aquí no hubo observancia de quién. Hay muchos ejemplos en los que hubo fallas y no quiero hacer un juicio a priori, por supuesto, y que no se tome como un juicio a priori, pero hubo fallas de los coadyuvantes de la administración. Hubo errores que se cometieron y tenemos casos que están perfectamente documentados por las instancias correspondientes, pero hay que hacer ese encuentro para decir dónde está el error común, porque tenemos el caso de Zapata 56, que es un edificio prácticamente nuevo y que tuvo los daños que tuvo, o de Tlalpan 550, o Insurgentes Norte 1260. Pero hay que hacer esa reflexión también totalmente autocrítica y no solamente para decir, para señalar el error, sino cómo aprendemos del error y qué tendríamos que fortalecer desde este mecanismo de coadyuvantes de la administración pública, es decir, en ellos está depositada la vigilancia de la aplicación de la norma. ¿Cómo fortalecemos eso? ¿Cómo fortalecemos que haya esa aplicación? Porque pues también ahí hay un profesional, un técnico, pero también un ser humano. Entonces tenemos que pensar y darle un espacio a la reflexión y después un espacio a cómo le traducimos esa reflexión a así debería de ser. Y ese así debería de ser, que es una nueva norma, un documento, una ley, un reglamento, y justamente decirlos. Por ejemplo, casos que ustedes lo conocen muy bien, generalmente los edificios dañados fueron los que se construyeron antes del 85, ¿no? Entonces, ¿por qué después del 85? Obviamente se endureció la norma y hubo otros que no se dañaron. O los edificios que se estaban en las esquinas tuvieron el mayor daño. Y entonces, ¿qué tenemos que prever ahí? A lo mejor son cosas muy simples, pero hay que detenernos a hacer esa reflexión. A reflexionarlas y decir, a ver, ojo, si construyes en la esquina, ¿qué tendrías que cuidar? Estoy diciendo cosas simplísimas y quizá hasta burdas en el ejemplo, pero hay que decirlas y no hay que pasarlas por alto. Y quizá podamos tener, perdón, presidente, quizá podamos gastar mucho menos dinero que cuando venimos en el tema de una reconstrucción. Por ejemplo, eso seguramente va a ser muy, muy importante. Y una de las cosas que sí pasó en el momento que comentabas en la introducción, tuvimos un nuevo sismo y todos nuestros edificios que fueron rehabilitados, no fue, fue un sismo de 7.1, no tuvo ningún daño estructural. Algo estamos haciendo bien, claro, hay que continuar. Claro, pero tiene que ver también porque después del sismo se volvió a endurecer la norma, cambió, es más rígida, se fortalecieron evidentemente los cuidados al proceso de construir o rehabilitar, y lo que sí está pasando en las rehabilitaciones es que a través de esa intervención estamos actualizando ese edificio a las normas actuales. Pero sí hay que pensar eso, y un poco porque tenemos que voltear a ver, como política y también como un asunto de cuidado, porque una de las cosas que también pasaron es que en los edificios donde no había mantenimiento sufrieron un mayor daño. Entonces son cosas que van junto con pegado. De pronto, hoy porque está esta ley, evidentemente, y todo este marco jurídico, muchas de las familias damnificadas dicen, bueno, pues es su obligación. Y yo evidentemente creo que es una obligación del gobierno, pero hay corresponsabilidad. Hay corresponsabilidad porque es su patrimonio. Entonces, en efecto, nosotros tenemos obligaciones sobre reconstruir la ciudad en el marco de la ley, pero hay corresponsabilidad porque es su patrimonio, es propiedad privada y es un particular programa en el que están los recursos destinados a mejorar la propiedad. Entonces, tenemos que caminar de manera conjunta.
Y no hay la cultura del mantenimiento, porque a mí me ha tocado ver edificios en Tláhuac, por ejemplo, ahí por Lomas Estrella, como me ha tocado ver igual edificios en la Colonia del Valle, por poner un ejemplo, que no importando el nivel económico, pero no hay la cultura de mantenimiento. No hay esa cultura que también a veces es necesaria, ¿no? Y platicábamos en la sexta mesa con la maestra Miriam Ursoa, secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, hay otro censo en donde están detectados muchos inmuebles que en estos sismos, ni en 85 ni en 17, sufrieron un daño como para demoler o reconstruir o rehabilitar, pero sin embargo están en riesgo porque pues no cumplen con las normas, ¿no? Entonces también algo habrá que hacer por ahí. Y ellos ya tienen, en esta secretaría ya tienen un censo y ya tienen bien identificados también muchos inmuebles de ellos que habrá que ver qué hacer. Claro, y por ejemplo en su informe la jefa de gobierno decía que tenían identificados un número de edificios importantes, sobre todo del centro, que estaban en riesgo, y ya está habiendo un programa y seguramente incluida la reconstrucción vendrá la mirada hacia estos edificios para que pueda tener pues mayor seguridad. Pero sí es muy, muy importante que haya un trabajo gobierno-ciudadanía, no toda la responsabilidad, insisto, es del propio gobierno, pero hay que trabajarlo de manera conjunta, porque pues además también la ley, si bien está muy acotada a atender la vivienda del sismo del 19 de septiembre de 2017, lo cierto es que pues va a ser un precedente y coincido, ojalá que no sea un instrumento que se vuelva a usar, pero si se necesita, ahí está. No había como tal una política de reconstrucción también en la ciudad. Lo que pasó en el 85 pues fue otro mecanismo, ¿no? Se expropió todo, se empezó a construir pues todo a través de, llamaba el fideicomiso. No, en el 85. UNAPA. Se me fue, pero bueno, a través de esta coordinación que se hizo para hacer la propia reconstrucción, y ahí, por ejemplo, hubo una política generalizada de expropiación. Hoy estamos en otra realidad, pues en la ciudad. Yo les comentaba los porcentajes de acreditación de propiedad, tanto en edificios como en casas, y hoy no, y seguramente como lo dijo Carlos Monsiváis en aquel entonces, pues es con la ciudadanía y el gobierno. Tenía un libro, ¿no? De Nos y Nosotros, y es juntos. Okay. Sí, sin duda, este proceso ha sido, como lo comenté hace rato, no ha sido fácil, pero ha sido muy beneficioso para la sociedad después de lo que pasó, que fue lamentable. Y bueno, como dice Paco, viendo hacia el futuro, tomando en cuenta que la Comisión para la Reconstrucción es una comisión, secretaría, tiende a la extinción como tal, una vez culminado su objetivo, que es el de regresar la casa a los damnificados. En este sentido, creo que lo más importante va a ser el legado que se deje a través de eso, no es el aprendizaje, los nuevos lineamientos, los protocolos, las adiciones a los reglamentos, a las leyes, a toda esta normatividad que nos va a permitir ser resilientes ante la posible nueva ocurrencia de otro sismo y poder responder mejor ante ello. En este sentido, tenemos varias instituciones que pueden heredar este aprendizaje, que es el Instituto de Seguridad para las Construcciones, queda la misma Secretaría de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y desde luego Desarrollo Urbano, y tenemos el Instituto de Planeación. El Instituto de Planeación, que deberá de considerar, desde mi humilde punto de vista, deberá de considerar todo lo que se hizo, inclusive la formación de una comisión, si esto vuelve, la reformación, volver a reconstituir la misma comisión, si es que se requiere. Y desde luego, y quiero agregar a todo esto, las instituciones no gubernamentales, como somos las cámaras.
los colegios, todas aquellas personas físicas o morales que podemos apoyar en este proceso. Cuando vino la doctora Miriam Ursúa, platicamos de hacer un protocolo de actuación en caso de desastres naturales, no solamente sismos. Nosotros como constructores tenemos el equipo, la herramienta, el personal para poder intervenir de forma inmediata en caso de la ocurrencia de un desastre natural, pero sí sería muy importante contar con ese protocolo de actuación. ¿Qué pasó en el sismo del 17? Todos queríamos ayudar, pero no sabíamos a dónde acudir, ni a dónde prestar nuestros servicios, ni quién nos podía acreditar como personas que podemos apoyar en este sentido. Todo esto que se ha vivido, finalmente, yo creo que va a ser muy importante para tener una ciudad cada vez más resiliente y, Yabneli, tú eres parte fundamental de este proceso. Eres ya la protagonista de que esto suceda. Y te felicito nuevamente por tu labor y por habernos acompañado y por la excelente presentación que tuviste. Creo que hay más preguntas. Bueno, hay preguntas que no tienen quizás mucho que ver con la reconstrucción. Carlos Quintero pregunta, ¿habrá algún control por el incremento de ampliaciones, como el caso del balcón que mencionaba aquí nuestro director del Foro, Francisco? Realmente ese es un tema, primero, de cada quien, de que pues no puede construirle a su casa cosas que no estén aprobadas por un estructurista y pues por las autoridades pertinentes, ¿no? Y respecto a la pregunta de Maritza Arriola, ¿se puede consultar este listado de inmuebles que se han detectado porque pueden estar en riesgo? Y si se puede conocer el listado de multifamiliares de un pendiente de reestructurar o reconstruir. Justo en la sexta mesa temática, la maestra Miriam Ursúa nos dijo, nos invitó a que entren a su página, a la página de la Secretaría. Ahí pueden consultar el atlas de riesgo, dónde están las zonas, dónde están las grietas de las que hablábamos. También se puede ver ahí todo este tema del censo que ya tienen de los edificios y de los edificios que faltan por reconstruir, y esa pregunta sí es de reconstrucción. ¿Dónde pueden consultar qué edificios faltan? En el portal para la reconstrucción, ahí viene lo que hemos atendido y lo que está en obra y lo que está en proceso pendiente por iniciar de obra. Ok. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, ustedes. muchas gracias. Tenemos un reconocimiento para la maestra por haber asistido como panelista, como ponente en esta sesión. Paco, y un pequeño obsequio. Muchas gracias. Maestra, por favor, un pequeño reconocimiento muchas por gracias. tu participación, y tenemos un obsequio que es, por favor, Ricardo, Gracias. es el libro de los 60 pilares de la reconstrucción. No son los puntos de innovación, libertad, educación y saberes, son los pilares que han marcado la construcción en los 60 años. Muchas gracias. Gracias, qué Muchas amable. gracias. Gracias por la Gracias. invitación Gracias a todos. y por la hospitalidad. Muchas Y gracias. pues bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día todos ustedes. Gracias. Gracias, buenos días. La foto. La foto. Gracias. Lleve la foto del evento.